En el vasto desierto de un planeta olvidado, una nave espacial se estrelló, desintegrándose en una tormenta de chispas y polvo. La capitana Ceres Tarin, una princesa de la raza Salrit, huyó de su hogar en busca de supervivencia. Sus perseguidores, guerreros de la guerra intergaláctica, habían destruido su nave y ella quedó varada en un rincón perdido de la galaxia, la Tierra. Era una joven, con cabellera plateada que fluía como un río de luna, ojos que reflejaban el vacío del espacio y una piel que brillaba débilmente como si aún llevara consigo las estrellas. Sin embargo, Ceres no era solo una mujer común. Era una princesa de una civilización que dominaba las artes de la tecnología avanzada y la manipulación de la energía. Desesperada, llegó a una granja aislada en el medio de los campos de trigo. Allí, encontró a un hombre que parecía más simple que ella. Javier, un granjero que había dedicado su vida a cultivar la tierra. Era un hombre robusto, de rostro curtido por el sol y manos fuertes, pero su corazón era tan vasto como el desierto mismo. Con voz entrecortada y llena de temor, Ceres le rogó refugio. «Te ruego, buen hombre, no me dejes afuera. Mi vida está en peligro. Si me ayudas, te ofreceré lo que mi pueblo puede dar, un pago como jamás has visto en este mundo». Javier, que no era conocido por su confianza en los forasteros, se sintió extrañamente atraído por la sinceridad en sus ojos. La tierra, a menudo solitaria y apacible, le había dejado poco espacio para la desconfianza, y algo en su ser reconoció la desesperación. Después de un largo silencio, aceptó. A lo largo de los días que siguieron, la princesa alienígena le ofreció lo que parecía un verdadero poder. Fragmentos de cristal que emitían luz y energía pura, pequeños artefactos que podían cambiar la estructura molecular de cualquier objeto o material, incluso curar enfermedades o destruir a sus enemigos. Javier se sintió cautivado por la magia de estos objetos, pero también intranquilo por el peligro que parecía acechar a la joven. Un día, la paz que disfrutaban se rompió cuando un ejército alienígena, liderado por los temibles Kraltar, llegó a la granja. Ceres les había traído la codiciada información que los Kraltar deseaban. Sin embargo, los Kraltar no estaban dispuestos a negociar, y una batalla mortal se desató. Javier, con la agilidad de un hombre que conocía la tierra como la palma de su mano, luchó con una destreza sorprendente. Con el poder de los cristales de Ceres, construyó una trampa mortal para los invasores. El granjero, que hasta entonces había sido un simple agricultor, se convirtió en una figura central de la defensa de su hogar. A medida que los Kraltar caían bajo sus manos, la verdadera naturaleza de Javier emergió. No solo era un hombre que luchaba por su vida y la de una princesa exiliada, sino que demostraba la resiliencia humana que incluso los más avanzados seres del universo no podían comprender. La batalla terminó, y los Kraltar se retiraron. Ceres, agradecida y sorprendida, miró a Javier. «Nunca imaginé que la humanidad fuera capaz de tal coraje, tal sacrificio. Tu especie no solo es capaz de sobrevivir, sino de luchar por lo que ama». Javier, con una sonrisa, miró el horizonte. «Eso es lo que hace nuestra gente, princesa. Nos adaptamos, sobrevivimos y luchamos». Y así, la historia de un granjero y una princesa alienígena se convirtió en leyenda. Un relato de cómo la humanidad, con su coraje y corazón indomable, pudo enfrentarse a cualquier invasión, incluso cuando el universo entero creía que no había esperanza. El aire en la pequeña cabaña se volvió denso, impregnado de tensión. Javier observaba el cristal en su mano, aún sin comprender completamente el poder que residía en él. Su rugosidad, su calidez, todo parecía indicar que no era simplemente una piedra o una joya. Había algo profundamente extraño en su presencia. La luz del atardecer brillaba a través de las ventanas rotas, iluminando el objeto, que parecía latir como si tuviera vida propia. Ceres, por su parte, estaba de pie cerca de la ventana, su mirada fija en el horizonte donde la tormenta de arena comenzaba a formarse nuevamente. Sabía que el tiempo se agotaba. Los Kraltar no eran conocidos por su paciencia. Eran conquistadores despiadados, no dispuestos a negociar, solo a destruir. Y aunque el granjero no lo sabía, esos seres habían destruido su planeta natal, arrasado con la mayoría de su gente, dejando solo ruinas y cenizas a su paso.
Es mejor que te prepares, dijo Ceres en voz baja, su tono grave como un presagio. Ellos no se detendrán hasta que me encuentren. Y tú, bueno, estarás en su camino si no haces lo que te pido. Javier frunció el ceño, aún desconcertado, pero aceptando que su vida ya no seguiría el mismo curso. Había algo innegable en las palabras de la princesa. Ella no era de este mundo, y sus palabras no sonaban como las de una simple fugitiva. Tenía un aire de autoridad, de alguien que había visto el fin de mundos enteros. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, el peso de la situación comenzando a caer sobre él. La granja había sido siempre su refugio, su pequeño rincón de paz, pero ahora sentía que había sido arrastrado a algo mucho mayor. «Primero, necesitamos prepararnos. No puedo hacer todo esto sola», dijo Ceres, con un destello de preocupación en sus ojos. «Los Kraltar tienen tecnología que ni siquiera puedo comprender completamente. Tendrás que usar tu ingenio. Tu tierra, tus herramientas, todo lo que tienes puede ayudarnos». Javier no estaba acostumbrado a las batallas. A lo largo de su vida, había enfrentado solo las dificultades de cultivar la tierra, de proteger su cosecha de los animales salvajes y las tormentas. Pero ahora, algo en su interior se despertó. Aquella tranquila existencia había quedado atrás. Sin pensarlo dos veces, se puso en pie y comenzó a organizarse. El primer paso fue asegurar que el refugio estuviera preparado. No sabía cuánto tiempo tendrían antes de que los Kraltar llegaran, pero con las herramientas de granja, comenzó a reforzar las puertas y ventanas, creando barreras improvisadas. La madera, los alambres de hierro y las piedras se convirtieron en sus aliados. Ceres lo observaba desde un rincón de la habitación, pero no ofreció ayuda directa. Sabía que el hombre necesitaba hacerlo por sí mismo. Esta era su lucha ahora. Mientras Javier trabajaba, ella se concentró en el cristal. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su vibración, su poder oculto. Sabía que este pequeño fragmento era más que un simple objeto. Era la clave de todo. Había sido diseñado para absorber y liberar energía, algo tan antiguo y avanzado que parecía sacado de un mito. Pero no podía usarlo directamente, sin entender su funcionamiento. No aún. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido lejano, bajo, pero inconfundible. Era un retumbar de motores, como el rugido de una bestia que se acerca. Los Kraltar estaban aquí. «Se acercan», dijo Ceres con una calma aterradora. «Tienes que estar listo, Javier. Lo que viene no es solo una batalla. Es una prueba de lo que eres capaz, de lo que este planeta es capaz». Javier se detuvo en su tarea, sintiendo una presión en su pecho. El sonido de los motores aumentó, y el aire vibraba con una energía extraña. Era el mismo sentimiento que había experimentado cuando el cielo de Salrid se había oscurecido por primera vez. El final estaba cerca, pero esta vez no iba a ser el espectador. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, la adrenalina comenzando a fluir por sus venas. «Vas a defender esta casa», dijo Ceres. «Lo primero es lo primero, no dejes que entren. Mantén la puerta cerrada. Ellos no pueden saber lo que tenemos aquí». Javier asintió, respirando profundamente, mientras se dirigía a la puerta principal, las manos empapadas en sudor. Ceres se quedó cerca de la ventana, observando la entrada del ejército Kraltar. Los Kraltar eran enormes, criaturas de piel escamosa y ojos rojos brillantes. Llevaban armaduras metálicas que reflejaban la luz del sol de manera cegadora, y su presencia era suficiente para hacer temblar la tierra misma. Se aproximaban con una marcha precisa, la cual hacía temblar los cimientos del suelo. Javier nunca había visto algo como eso, pero estaba decidido a no ceder sin luchar. De repente, la puerta de la cabaña fue golpeada con fuerza. Los Kraltar ya estaban aquí. Ceres, con un movimiento rápido, activó el cristal en su mano. Un resplandor cegador emergió, iluminando la sala con una luz azul que parecía cortar el aire como un cuchillo. Javier se dio cuenta de que el poder de ese cristal no solo era destructivo, sino que también irradiaba una fuerza capaz de proteger. La puerta tembló bajo el impacto de los golpes, pero se mantenía firme. «No te acerques más», gritó Javier con voz firme. «No sé quiénes sean, pero esta casa no la tocarán». Ceres,
Con su calma implacable, se acercó a él y le entregó el cristal. «Usa esto. No es solo para destruir, sino también para proteger». El granjero miró el cristal en su mano, notando que su temperatura aumentaba, y entendió, este era su momento. El cristal podía darle una oportunidad, pero solo si confiaba en él. Solo si creía, por primera vez en su vida, que él también podía luchar por algo más grande que él mismo. Y justo cuando la puerta comenzó a ceder bajo el peso del asalto, Javier levantó el cristal hacia el techo y gritó, «¡Vamos a luchar!». La luz del cristal estalló, y la batalla comenzaba. El resplandor azul del cristal iluminó la habitación. El aire zumbaba con una energía vibrante. Javier, aún sin comprender completamente el poder que tenía en sus manos, sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Algo dentro de él despertó, algo primitivo, como si la tierra misma le hablara y le dijera que era el momento de defender lo que amaba. La puerta se sacudió nuevamente. Los Kraltar estaban fuera, golpeando con una fuerza imparable. Cerys se apartó de la ventana, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con una intensidad que solo podía provenir de alguien que había enfrentado la muerte más de una vez. «No tienes tiempo, Javier. Hazlo ahora», ordenó con firmeza. Javier asintió sin palabras. Sostenía el cristal con ambas manos. El calor del objeto era insoportable, pero sabía que no podía dudar. Se acercó a la puerta mientras las vibraciones del impacto aumentaban. De repente, sintió como el cristal resonaba con una frecuencia que no podía explicar. Con un grito primal, levantó el cristal por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Un destello cegador estalló, y el aire a su alrededor se tensó. La tierra misma pareció estremecerse. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con una fuerza imparable, como si algo en el núcleo del planeta hubiera despertado. En un solo movimiento, un campo de energía azul surgió alrededor de la cabaña, invisible pero palpable, una barrera protectora que selló la entrada. Los Kraltar, al otro lado de la puerta, se detuvieron en seco, sorprendidos por el resplandor. Sus ojos brillaron con malicia, pero también con desconcierto. Habían llegado hasta aquí creyendo que encontrarían una presa fácil. Ahora, enfrentaban algo que no podían comprender. «¿Qué es esto?», rugió uno de los Kraltar, su voz profunda y gutural. Cerys, que había observado en silencio, se adelantó hacia Javier, su mirada llena de gratitud y algo más, admiración. «Lo lograste», dijo, casi en susurro. «El cristal no solo destruye, también puede crear una barrera de energía. Es lo que me permitió escapar de ellos en mi planeta natal». Javier miró a su alrededor, aún incrédulo. La barrera seguía intacta, brillando con una intensidad sobrenatural. Sentía que su corazón latía más rápido, acelerado por el miedo y la adrenalina. Los Kraltar no tardarían mucho en encontrar una manera de romper la barrera, pero él ya no podía echarse atrás. El líder de los Kraltar, un ser imponente cuya altura superaba los 2 metros, gruñó con ira. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Su armadura metálica reflejaba la luz de la barrera. «Destruid esta cabaña», ordenó, levantando una gran lanza que chisporroteaba con energía oscura. Los otros Kraltar se acercaron a la barrera, intentando romperla con fuerza bruta. Pero la barrera no cedía. Los golpes resonaban en el aire como un trueno, pero la energía que envolvía la cabaña los mantenía a raya. Javier sintió una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. La barrera podría ser su salvación, pero también sabía que los Kraltar no eran tan fácilmente derrotados. «Es solo cuestión de tiempo», murmuró Cerys, leyendo sus pensamientos. «Pero mientras mantengas el cristal cerca, la barrera se fortalecerá. No puedes dejar que se caiga». Javier asintió, apretando el cristal con más fuerza. La luz seguía emanando de él, pero no podía evitar preguntarse cuánto duraría esa energía. En ese momento, la tierra tembló una vez más. Los Kraltar habían comenzado a usar sus propias armas, extrañas tecnologías que disparaban rayos de energía directa hacia la barrera. Cada impacto era un estruendo, cada rayo de energía era absorbido por la fuerza protectora que rodeaba la cabaña. La batalla no era solo una lucha de poder físico, sino también una lucha de resistencia, de quién cedería primero. La cabaña,
aunque reforzada, comenzaba a crujir bajo la presión. Javier podía escuchar cómo las vigas de madera se retorcían, cómo el viento comenzaba a colarse a través de las grietas. No podía contener mucho más de eso. «Ceres», gritó, su voz tensa. «¿Qué más podemos hacer?» Ella lo miró con una calma que lo sorprendió. «Tú tienes el poder, Javier. Ese cristal puede más de lo que imaginas. Solo tienes que conectar con él, sentir su energía. Imagina lo que deseas». Javier cerró los ojos, tomando una profunda respiración. El sonido de los Kraltar golpeando la barrera se intensificaba, pero se concentró. Imaginó la tierra bajo sus pies, la energía que fluía a través del planeta, la fuerza de todo lo que había protegido durante su vida. Imaginó a los Kraltar retrocediendo, derrotados. Entonces, un destello de luz salió disparado desde el cristal. La barrera aumentó de tamaño y potencia, y el suelo comenzó a vibrar con más intensidad. El aire a su alrededor se cargó de electricidad estática, y un rayo de luz se disparó hacia los Kraltar, desintegrando a uno de ellos al instante. Los demás retrocedieron, aterrados por el poder que se desató. Ceres sonrió, viendo la transformación de Javier. «Lo has hecho. Has conectado con el poder del cristal». Pero justo cuando parecía que la batalla se inclinaba a su favor, un segundo grupo de Kraltar apareció desde la oscuridad, rodeando la cabaña. Javier había hecho lo imposible. Había repelido a los primeros atacantes. Sin embargo, el número de los enemigos era tal que no podía relajarse. Los Kraltar no estaban dispuestos a ceder. La guerra estaba lejos de terminar. «Ahora, vamos a ver de qué está hecho este planeta», murmuró Ceres, su rostro grave mientras se preparaba para lo que venía. Javier miró alrededor. La batalla apenas comenzaba. Pero no estaba solo. No más. La humanidad, con su coraje y resistencia, acababa de hacer su primera declaración. Y los Kraltar tendrían que enfrentar mucho más que una simple lucha por sobrevivir. El aire estaba cargado con la tensión de la batalla, el choque constante de energía que retumbaba en los cimientos de la cabaña. Javier se mantenía firme, empapado en sudor, pero sin soltar el cristal. Su cuerpo sentía la presión de las horas de lucha, de la energía que emanaba de la piedra, como si pudiera quebrarse bajo el peso de todo lo que ahora dependía de él. Los Kraltar no se detenían. Habían retrocedido brevemente ante la magnitud de la energía del cristal, pero pronto regresaron, más enfurecidos, más organizados. Un segundo grupo de ellos había rodeado la cabaña, creando un cerco impenetrable. Los primeros disparos de energía comenzaron a impactar nuevamente contra la barrera, haciendo que la cabaña temblara bajo su intensidad. «No podemos aguantar mucho más», gritó Javier, su voz áspera por el esfuerzo. «La barrera está cediendo». Ceres se acercó rápidamente, su rostro marcado por la preocupación, pero también por la determinación. «No podemos dejarlos romperla. Si lo hacen, todo se perderá». Javier miró la estructura de la cabaña. Cada segundo que pasaba veía cómo la barrera se debilitaba, como si estuviera luchando contra un torrente de energía que no podía manejar. La madera crujía, las ventanas vibraban, y por un momento, él pensó que el campo de protección había comenzado a desmoronarse. El cristal en sus manos brillaba intensamente, pero el esfuerzo de mantenerlo estaba comenzando a agotarlo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Javier, su voz llena de desesperación. Ceres respiró profundamente, evaluando la situación en un instante. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y resolución. «Hay algo más que puedes hacer con el cristal. Pero necesitas enfocarte más, concentrarte. Imagina no solo la protección, sino la destrucción de tus enemigos. La energía no solo puede bloquear, puede borrar». Javier asintió lentamente, aunque la idea de desatar una fuerza destructiva le llenaba de incertidumbre. Era una gran responsabilidad, pero no tenía más opciones. Sus manos temblaban mientras apretaba el cristal con más fuerza, y entonces, por primera vez, sintió una conexión con el más allá de lo físico. Era como si el cristal hubiera comenzado a resonar con su corazón, como si todo el universo se hubiera alineado a su alrededor. La energía ya no era solo una corriente externa, sino una extensión de su voluntad. El suelo bajo sus pies vibró más intensamente,
y una oleada de poder salió disparada desde el cristal, dirigiéndose directamente hacia los Kraltar. La energía que liberó era una explosión de pura destrucción, como un rayo concentrado que atravesaba todo a su paso. Los Kraltar que estaban cerca de la cabaña fueron arrojados hacia atrás, sus cuerpos desintegrándose al contacto con la luz del cristal. Javier, atónito por la magnitud del poder, miró cómo la energía seguía arremolinándose en un torbellino de luz. El campo de protección parecía volverse más estable, alimentado por la energía liberada. Pero mientras el primer grupo de Kraltar retrocedía, un segundo contingente apareció, más preparado. Estos Kraltar no eran como los primeros. Llevaban armaduras reforzadas y armas más sofisticadas, capaces de resistir algo de la energía del cristal. Los líderes del grupo, inteligentes y experimentados en el combate, se dispersaron rápidamente, creando una formación que comenzaba a rodear la cabaña desde diferentes ángulos. Cerys vio el cambio en la táctica de los Kraltar. Están adaptándose. No les basta con destruirte, ahora quieren estudiar el cristal. Van a encontrar una manera de neutralizarlo. Javier miró a Cerys, su rostro marcado por la incertidumbre. ¿Cómo los detenemos? El cristal es solo una parte de lo que podemos hacer, dijo Cerys, su tono firme. Tú no solo tienes que resistir, Javier. Tienes que atacar. Tú has demostrado lo que los humanos pueden hacer con solo un fragmento de lo que los Salri poseemos. Imagina lo que podría pasar si utilizas toda esa energía para destruirlos. Javier cerró los ojos, el sudor empapando su frente. La angustia en su pecho se mezcló con una determinación feroz. En ese momento, comprendió lo que Cerys le pedía. La humanidad no solo había sobrevivido por su adaptabilidad. Había sido su tenacidad, su capacidad de lucha, lo que siempre había marcado la diferencia. Y ahora, con ese poder en sus manos, debía demostrarlo. Lo haré, murmuró, más para sí mismo que para Cerys. Con un esfuerzo monumental, Javier levantó el cristal una vez más, esta vez con la intención de no solo defender, sino de atacar. Visualizó la energía que deseaba liberar, canalizando todo su miedo, su ira y su voluntad en esa imagen. El cristal resonó intensamente, como si se uniera a su propósito. Un estallido de luz pura surgió, y esta vez no fue solo una onda de energía defensiva. Fue una explosión controlada, dirigida, un haz de energía concentrada que se disparó con una fuerza devastadora hacia los Kraltar que se acercaban. El impacto fue inmediato, y varios de ellos fueron reducidos a cenizas en un parpadeo. Pero los Kraltar no cedían fácilmente. El líder de la escuadra, un ser con una armadura negra como la obsidian, vio cómo sus soldados caían y, con un rugido de rabia, ordenó que atacaran a toda costa. Su estrategia era clara, rodear y aplastar. Javier, dijo Cerys, ahora junto a él, observando con preocupación la próxima oleada de ataque. No pueden ganar este enfrentamiento solo con fuerza bruta. Necesitas usar más que el cristal. Tienes que luchar como un humano. Javier entendió lo que ella quería decir. Los Kraltar eran fuertes, pero estaban acostumbrados a luchar con una lógica impersonal, a través de su avanzada tecnología. Pero los humanos eran impredecibles. Sus batallas no siempre se libraban con lógica, sino con astucia, coraje y una voluntad férrea de sobrevivir. Con una nueva resolución, Javier comenzó a moverse, usando el terreno a su favor, colocando obstáculos improvisados y utilizando la cabaña como un punto estratégico. La fuerza de los Kraltar era impresionante, pero el granjero tenía algo que ellos no: conocimiento del terreno y la habilidad de usarlo en su ventaja. La batalla se intensificó. Los Kraltar lanzaban sus ataques con ferocidad, pero Javier y Cerys no se dieron por vencidos. Juntos, adaptaron su estrategia, cambiando de táctica a medida que los Kraltar aprendían de ellos. Javier estaba luchando no solo por su vida, sino también por algo mucho mayor: la supervivencia de su mundo. La lucha estaba lejos de terminar, pero en ese momento, Javier entendió que no sería una víctima más. Él, y todos los humanos, tenían el poder de cambiar el curso de la historia. Y los Kraltar pronto descubrirían que, al enfrentarse a la humanidad, se habían enfrentado a algo mucho más grande que ellos mismos.